Bienvenidos a un nuevo vídeo de la serie Revisando la carrera de Psicología, nivel 3. Continuamos con la unidad 4 de la asignatura de Psicofisiología. Comencemos. Unidad 4, lóbulos, localización y funciones. Funciones cognitivas básicas. Tema 1, lóbulos, localización y funciones. Lóbulo frontal. Lóbulo temporal. Lóbulo parietal. Lóbulo occipital. Objetivo: identificar los lóbulos cerebrales, su localización, función e interacción para la formación de diferentes procesos, y determinar el funcionamiento de cada función cognitiva básica y su importancia y relación respecto a las funciones cognitivas complejas. Introducción: el cerebro es el órgano principal del sistema nervioso central, está ubicado dentro del cráneo, siendo la corteza cerebral su parte importante y esencial, constituida por un tejido neuronal que protege a los hemisferios. La corteza cerebral tiene dos mitades simétricas y la neuroanatomía moderna los subdivide en 4 partes, a las cuales se les denomina lóbulos, siendo denominados cada uno de ellos según los huesos, en donde están localizados, en lóbulo temporal, parietal, occipital y frontal. En el desarrollo del presente trabajo documental se podrá apreciar las funciones específicas que cada lóbulo cumple. Los lóbulos cerebrales trabajan interrelacionadamente y comparten información, sin embargo, cada uno de ellos tiene varias estructuras responsables de la recepción de información sensorial, las cuales también cumplen con la función de centros de transferencia para las órdenes motoras. Las áreas de proyección sensorial reciben información desde los diversos sentidos y las áreas de proyección motora envían las órdenes que en última instancia se ejecutarán en los músculos. Las áreas sensoriales y motoras del cuerpo se proyectan en áreas específicas de la corteza somatosensorial, la cual se encuentra en el lóbulo parietal cerca de la cisura central. La corteza motora se localiza en el lóbulo frontal junto a la cisura central. Subtema I, lóbulo frontal. El lóbulo frontal es la parte del cerebro que tiene la capacidad de planificar el comportamiento, movimiento, memoria e incluso la conducta del individuo. El lóbulo frontal es que él presenta mayor tamaño y dimensión, en comparación con todos los demás. Porque es el que ocupa más espacio y se localiza en toda la parte anterior de cada hemisferio cerebral. Funciones y estructuras. La corteza motora. Corteza motora primaria, se concibe con el giro precentral en la superficie lateral de la corteza y se extiende medialmente en la fisura central longitudinal, es el lugar del homúnculo motor, por lo que se encarga de los movimientos voluntarios. Corteza premotora, describe que es donde se planifican y seleccionan los movimientos para convertirse en programas que luego pasan a ejecutar esas órdenes en la corteza motora primaria. Campo ocular frontal, describe que es una pequeña zona de la corteza prefrontal que controla los movimientos oculares. Área del habla de Broca. Está en el hemisferio izquierdo, tercera circunvolución frontal, la cual es fundamental para proyectar los sonidos a la hora de hablar. La corteza prefrontal. La corteza prefrontal, también conocida como córtex prefrontal, es una región del cerebro que se localiza en la parte anterior de los lóbulos frontales. Concretamente, esta estructura se ubica delante de las áreas motora y premotora de la corteza frontal, resultando una región básica para la planificación de comportamientos cognitivamente elaborados. La corteza prefrontal trabaja en la adaptación al cambio, moral, ética, memoria, emociones, capacidad para seguir un objetivo o meta, adquirir nuevas conductas, tomar decisiones, lógica, atención, entre otras más. Subtema 2, lóbulo temporal. El lóbulo temporal está situado en el lateral inferior del encéfalo, aproximadamente a la altura de los oídos. Esta región está anatómicamente separada del lóbulo parietal, que corresponde a la zona lateral superior, por la cisura de Silvio, y está en estrecho contacto con el lóbulo occipital. Asimismo, se trata del lóbulo con mayor conexión con el sistema límbico, junto con el área orbitofrontal, teniendo pues gran influencia en las emociones y estados de ánimo, así como con la memoria. Corteza auditiva. En el lóbulo temporal se encuentran la corteza auditiva primaria. Esta zona del cerebro está encargada de, además de percibir los sonidos, realizar la codificación,
descodificación e interpretación de la información auditiva, siendo un elemento indispensable para la supervivencia y la comunicación. En este último aspecto destaca su participación en la comprensión del habla, que se da en el área de Wernicke. Área de Wernicke. Dentro del área auditiva del hemisferio cerebral dominante, siendo este generalmente el izquierdo para la mayoría de la población, se puede encontrar el área de Wernicke. Esta área es la principal encargada de la comprensión del lenguaje, permitiendo la comunicación verbal entre individuos. Sin embargo, la producción del lenguaje se da en otra área conocida como área de Broca, situada en la corteza frontal. Sistema límbico. Esta parte del lóbulo temporal se encarga de dotar de información emocional a las percepciones, integrando emoción y percepción. Participa también en la memoria y aprendizaje. Asimismo, otras investigaciones han reflejado que también tiene que ver en la regulación de la conducta sexual y en el mantenimiento de la estabilidad emocional. En definitiva, esta parte del lóbulo temporal integra procesos mentales vinculados a las emociones y permite que nuestras vivencias dejen una huella en nosotros que va más allá de lo que podemos explicar con palabras. Subtema 3, lóbulo parietal. El lóbulo parietal es una de estas regiones o porciones de la corteza cerebral, que es la parte más externa del cerebro. Este lóbulo está situado en la parte trasera superior del encéfalo, es decir, por encima del occipital y del temporal y por detrás del frontal. Pese a ser una división anatómica y funcional del cerebro, está estrechamente relacionado tanto con los otros lóbulos como estructuras más internas del encéfalo, ya que incluye una gran área de asociación, que puede ser vista como una central en la que muchos tipos de información se mezcla para generar una unidad. Estructuralmente se divide. Lóbulo parietal superior. Esta estructura es clave para la orientación espacial y la motricidad fina. Lóbulo parietal inferior. Esta región es una de las más interesantes, se encarga de relacionar expresiones faciales con emociones. A su vez también es esencial para llevar a cabo operaciones matemáticas y para ejecutar el lenguaje o la expresión corporal. Corteza sensorial primaria. En esta área del lóbulo temporal procesamos toda la información relativa a la piel, el calor, el frío, el dolor. De esta manera, el lóbulo parietal, gracias a las conexiones neuronales que tienen lugar en su interior, tiene un gran impacto en muchos procesos mentales, desde la percepción sensorial hasta el desarrollo de la personalidad. En términos generales, el lóbulo parietal tiene dos funciones principales, somatosensación y la integración sensomotora. El lóbulo parietal puede ser considerado como el corteza de asociación, ya que integra visual, auditiva y somatosensorial información con el fin de guiar el comportamiento. Subtema 4, lóbulo occipital. El lóbulo occipital es una de estas regiones en las que se divide anatómica y funcionalmente el cerebro, aunque en estrecha relación y comunicación con las otras áreas del encéfalo. Es el lóbulo más pequeño y ocupa una posición trasera, es decir, es la región cerebral más cercana a la nuca. Limita por la parte inferior con el cerebelo, por la superior con el parietal y por la medial con el temporal. Lóbulo occipital a nivel anatómico se divide en dos regiones que, si bien no pueden diferenciarse demasiado a nivel visual, adoptan roles concretos. Estas dos regiones son, por un lado, la corteza visual primaria y, por otro, las áreas de asociación visual. La corteza visual primaria es la porción del lóbulo occipital encargada de recibir los estímulos procedentes del sentido visual y de realizar un primer procesamiento para obtener una información que, si bien es poco detallada, sirve para que la otra porción del lóbulo dé lugar a la visión como tal. Las áreas de asociación visual son conjuntos de neuronas que reciben la información poco detallada de la corteza visual primaria y la procesan de una forma más refinada. Al estar en contacto con otras regiones del cerebro, estas áreas permiten captar la visión perfectamente precisa. Funciones principales del lóbulo occipital. El mapeo visual general, que ayuda al razonamiento espacial y la memoria visual. El lóbulo occipital estimula la memoria y el almacenamiento de recuerdos visuales, ya que visualizar imágenes nos hace acceder a recuerdos que tenemos almacenados. La determinación de las propiedades de los colores de los objetos en el campo visual. La evaluación de la distancia, el tamaño y la profundidad. La identificación de los estímulos visuales,
en particular los rostros y objetos familiares. Captar el movimiento, puesto que el lóbulo occipital también es el que permite que, incluso cuando algo está ligeramente fuera de nuestro campo visual, reaccionemos cuando algo se mueve. La transmisión de la información visual a otras regiones del cerebro, de manera que los lóbulos cerebrales puedan codificar los recuerdos, asignar un significado, respuestas lingüísticas y de este modo responder continuamente a la información del mundo que nos rodea. Recibir datos visuales primarios procedentes de los sensores de percepción en la retina de los ojos. Tema 2. Funciones cognitivas básicas. Psicofisiología de la percepción. Psicofisiología de la atención. Psicofisiología de la memoria. Psicofisiología de la motivación. Objetivo: determinar la psicofisiología de los procesos mentales, su importancia y relación respecto a las funciones cognitivas complejas. Introducción: el estudio de la actividad cerebral o mental y la manera de procesar la información, no pueden ser comprendidas solamente por una descripción física del cerebro, sino que además de esto es necesario e imprescindible conocer cómo funcionan y para ello, necesario conocer los mecanismos neuronales que intervienen para entender cómo el cerebro desarrolla las habilidades para aprender, sentir, recordar información, resolver problemas, comprender y expresarse. Entre funciones que conforman la actividad mental en el organismo del ser humano. La psicología cognitiva nos permite conocer científicamente la forma como el cerebro lleva a cabo las funciones mentales simples y complejas como la percepción, la motivación, la memoria, etc. Explicando de qué manera estos procesos se llevan a cabo al interior del cerebro y realizan el procesamiento de la información, es decir, en el desarrollo del presente compendio se consideran aspectos para explicar de manera clara cómo se desarrolla la actividad cerebral o mental. Por lo tanto, en el presente compendio se va a estudiar cómo cada área del cerebro interviene en los procesos cognitivos y comprender que la conducta del ser humano es el resultado de lo que piensa y siente. Revisaremos brevemente la psicofisiología de algunas funciones cognitivas como de la percepción, atención, memoria y la emoción. La función básica de la percepción es informarnos lo que pasa en nuestro interior y exterior para que por medio de la conducta nos adaptemos a ello o respondamos a los estímulos de manera adecuada. El cerebro está informado por medio de los sistemas sensitivos de lo que sucede tanto en el exterior como al interior del organismo, por ejemplo, se conocerá cómo los órganos de la visión detectan cambios en el ambiente y cómo el cerebro interpreta esas señales neurales recibidas por el sentido de la vista. Para complementar la información de la percepción se revisarán los diferentes mecanismos de la percepción, como la visión, el habla, el olfato, el gusto y el movimiento. Subtema I: psicofisiología de la percepción. La percepción es el acto de recibir, interpretar y comprender la información que recibimos del interior y del exterior, proveniente de los 5 sentidos que actúan interrelacionados, y los mecanismos cognitivos son los que nos permiten aclarar y crear toda la información que llegan de la parte sensitiva. Procesos cognitivos, por lo que cada ser humano puede procesar la información, para hacerlo consciente, transforma validarle sentido de acuerdo al funcionamiento normal o patológico de este proceso. La interacción dinámica es lo más importante para poder tener una mejor percepción, y que la misma tiene que ver con la información recibida para transformarla en movimientos coordinados. Al tener una buena percepción nos informamos acerca de lo que sucede en nuestro alrededor o entorno, ya que nuestro comportamiento es adaptable y útil. Es decir que, si no hay percepción, la actuación es inútil. Por ello, nuestro cuerpo humano es sensible en todos los sentidos, comenzando por las neuronas que nos hacen sentir, degustar, olfatear en diferentes momentos el día a día, incluso hasta en lo sensorial nuestra percepción se activa de manera automática. Para complementar esta información estaremos mencionando los diferentes mecanismos de percepción. Comenzando con la percepción visual, del habla, del olfato y del gusto, y por último del movimiento. La percepción visual dice que el ojo y el oído trabajan a distancia, en otras palabras, es un telereceptor, y sirve para reconocer objetos sin la necesidad de tocarlos u oírlos. La percepción visual como un dibujo que se enfoca en la capa interna del ojo o retina, los cuales están dentro de unas cavidades óseas que se encuentran en la zona del cráneo,
En ese lugar se mueven por medio de 6 músculos unidos al glóbulo ocular, también denominado esclerótica. Acerca de la percepción del color, las neuronas situadas dentro de los BLABs de CO, enzima que se halla en las mitocondrias, de la corteza estriada responden de forma diferencial a los colores, las células ganglionares de la retina, y las neuronas parvocelulares y coniocelulares del núcleo geniculado lateral dorsal, responden de modo oponente. Esta información se analiza en las regiones de la corteza visual de asociación que constituyen la vía ventral. Los axones de las neuronas retinianas convergen en los nervios ópticos, que distribuyen la información visual a diversas estructuras cerebrales que realizan funciones diferentes. Además, agrega que la vía que permite la percepción visual consciente incluye el del tálamo y la corteza estriada o corteza visual primaria, también llamada área 17, V1. Las principales vías visuales que hay en el cerebro pueden concebirse como un intrincado diseño de cableado neural que conecta una serie jerárquica de áreas cerebrales, comenzando por abajo. El patrón de intensidad de la luz, bordes o contornos y otras características de la escena visual forman una imagen en la retina, las capas de células que responden a la luz, fotorreceptores, y en las células nerviosas situadas en la zona posterior de cada ojo. Allí la luz se convierte en señales electroquímicas, que se transmiten al cerebro a través de los nervios ópticos, uno procedente de cada ojo. Mientras que la información visual que se recibe de la corteza estriada se analiza en la corteza visual de asociación. Así, las neuronas de la corteza estriada envían axones a la corteza extraestriada, la región de la corteza visual de asociación que rodea a la corteza estriada para el análisis de dos vías visuales. La percepción visual nos transmite las particularidades de lo que vemos y en dónde están localizados la forma y el fondo de los objetos, y por medio de las conexiones neuronales podemos responder a lo que vemos dándole sentido adecuado, comprendiéndolo para interactuar con ese entorno que percibimos por medio de la visión. Acerca de la percepción olfativa y del gusto, al olfato, olor, y al gusto, saborear o degustar, se los nombra de esa manera porque su función es inspeccionar el contenido. Son considerados sentidos viscerales por estar relacionados con la función gastrointestinal. Fisiológicamente se interrelacionan entre sí porque los receptores tanto gustativos como olfatorios son quimiorreceptores, es decir, que estimulan moléculas que se encuentran ubicadas en el moco de la nariz y en la saliva de la boca, que al momento que saboreamos u olemos algo, son enviados al cerebro, por las diferentes glándulas u órganos respectivamente, y llega a los centros de recepción sensorial que se encuentra en la zona postcentral del lóbulo temporal, para codificar el olor o el gusto y así dar una respuesta por parte del cerebro al estímulo percibido. La percepción del movimiento es la habilidad de distinguir la trayectoria y rapidez con que se mueven los objetos, ya que, de lo contrario, no podríamos prever ni la distancia ni la rapidez con la que vamos hacia un objeto o si el objeto viene a nosotros. Finalmente, podemos conceptualizar que la percepción del movimiento es realmente importante, ya que adaptarnos a ello nos permite distinguir y estar alertas en cada preciso momento. Sobre la noción del espacio, fundamentan y explican que, para ello, se cumplen en 3 fases o periodos. Espacio topológico. En este campo de percepción del movimiento con relación a la noción del espacio comienza cuando un bebé nace y lo desarrolla hasta que cumple 3 años. En ese periodo el niño empieza a limitar su campo visual y es donde su sistema nervioso central comienza a determinar cuáles tipos de movimientos y o acciones a ejecutar. A partir de esa interacción que hay entre lo que se ve y cómo se reacciona, podemos distinguir el espacio topológico. Relación de cercanía entre objetos. Relación de guardar un grupo de objetos respecto a una referencia. Relación en que un sujeto u objeto rodea a otro, y relación en la que aparecen una sucesión constante de elementos. Espacio euclidiano. Este periodo se da después de conocer nuestras limitaciones, después de los 3 años, hasta los 7 años, porque el niño o niña fortalece sus sensores y aprendizajes adquiridos en los primeros años de vida, lo cual favorece las relaciones espaciales, por lo que ahora adquiere conocimiento de las nociones grande, pequeño, mediano, tamaño. Hasta, desde, aquí, dirección. Dentro, fuera, encima, debajo, situación, y de derecha, izquierda, arriba, abajo, delante,
detrás, orientación. Espacio proyectivo o racional, esta es la última fase, porque ya en este momento los niños ya racionalizan acerca de los diferentes tipos de espacios y ya saben ubicar los objetos con relación a sus requerimientos. La percepción del tacto son sensaciones de varios tipos que emanan del cuerpo y se les denomina somastestesia, sistema que media entre las sensaciones corporales, y consta de 3 sistemas distintos. Sistema de esterosensibilidad, detecta estímulos externos de la piel y abarca 3 divisiones: tacto, temperatura y dolor. Sistema de propiosensibilidad, esta información viene de los músculos, articulaciones y órganos del equilibrio, lo cual nos permite que el cuerpo tenga una buena postura. Sistema de interosensibilidad, tal como su nombre lo indica, se encarga de toda la información que se genera en lo interno de nuestro cuerpo. Nuevamente acerca de la percepción de la emoción influyendo en la atención y el procesamiento perceptivo de diferentes maneras, a lo que Wundt supone que los estímulos emocionales se procesan de forma automática mientras pondere en nuestros afectos lo positivo. Por lo que, finalmente, indica que las emociones pueden facilitar la atención por el resultado de mecanismo ya que este tipo de estímulos son prioritarios en la percepción. Las emociones se reflejan en la amígdala, incluso menciona que algunas de las emociones que evocan algunos de esos estímulos pueden ser verdaderos o perjudiciales. El tipo de respuesta o el movimiento de los músculos de nuestro rostro detectan, revelan o reflejan cualquier tipo de emoción que estemos experimentando en ese momento, emoción subyacente. Por lo que, a través de métodos psicofisiológicos, estas respuestas faciales o corporales nos pueden mostrar que este tipo de respuestas se dan, 1. Como reacciones y se comporta nuestra piel y, 2. El parpadeo potenciado con sobresalto. La percepción del habla implica la relación entre la fonología de la palabra con la representación de su significado. La producción del lenguaje implica relacionar el significado de una palabra con la representación de su sonido. Hablar o producir un lenguaje con significado requiere varias capacidades. El encéfalo humano es superior en su capacidad de manipular símbolos que utiliza para codificar pensamientos e ideas. Entre estos símbolos hay letras, palabras y sonidos que utilizamos para formular el lenguaje, el medio por el que comunicamos nuestros pensamientos e ideas a otros. La percepción auditiva es notar o distinguir qué tipo de objeto o suceso está pasando a través de los sonidos que estos producen. Además, agrega que el sonido son moléculas del aire que permanentemente están vibrando y que se pueden medir de acuerdo a su amplitud, frecuencia y complejidad, en otras palabras, son el volumen, tono y timbre, respectivamente. Subtema 2. Psicofisiología de la atención. Hay 3 tipos de corteza que sirven para entender la organización de las áreas sensitivas. La corteza primaria recibe la mayor parte de entrada del sistema de información de manera directa desde los núcleos talámicos. La corteza secundaria recibe la mayor parte de entrada del sistema de información de la corteza primaria, y la corteza de asociación es cualquier área de la corteza que recibe la mayor parte de entrada del sistema de información de un sistema sensitivo. Se define atención como un básico proceso que se necesita para realizar alguna actividad. En el ser humano es la capacidad de ser consciente de los acontecimientos, tales como observar, escuchar, oler, etc., incluso para escuchar nuestros pensamientos, es decir, nuestro interior. Es un aspecto importante de la percepción y puede verse de 2 maneras, como un proceso cognitivo interno, atención endógena, o como un suceso externo, atención exógena. Estudios recientes demuestran que, al ponerle atención a una cosa, cuerpo u objeto, nuestra capacidad de discernir sobre eso, nos permite distinguir simultáneamente todas las partes con el fin de para procesarlas. Se define la atención como el estado de procesar selectivamente fuentes simultáneas de información. Además, en la percepción de atención, participan algunas estructuras cerebrales, tales como, las formaciones reticulares, los colículos superiores, el tálamo, el giro del cíngulo, el lóbulo parietal, los lóbulos formales, el cerebelo, además de los péptidos, neurotransmisoras y hormonas. La atención es el proceso por el cual podemos elegir entre muchos estímulos en competición presentes en nuestro entorno, lo que facilita el procesamiento de unos al tiempo que se inhibe el procesamiento de otros.
Esta selección puede ser motivada por factores endógenos como nuestras metas, por ejemplo, encontrar a un amigo determinado, seguir una instrucción, utilizar una flecha para dirigir la atención, o por factores exógenos como un estímulo destacado o nuevo que capta la atención, apartándola de la tarea en curso, por ejemplo, una luz brillante, un sonido fuerte. Acerca de la atención selectiva, ciertas teorías establecían analogías entre la atención y un mecanismo de filtrado operaba conforme a un conjunto de criterios inicialmente perceptivos y, posteriormente, semánticos. Otras teorías consideraron la atención como una distribución selectiva de una cantidad limitada de recursos cognitivos. La mayor parte de las neuronas del cerebro están activas, por lo que éstas nos dan acceso a la búsqueda de sensaciones para procesarla. Hay ciertas características principales de atención. Orientación, el individuo se fija en aquello que le interesa. Focalización, habilidad de prestar atención a una sola cosa. Concentración, tiempo que una persona es capaz de concentrarse en un estímulo simple. Intensidad, cantidad de atención que le prestamos a un objeto o tarea y está directamente relacionada con el nivel de vigilia y alerta de un individuo. Estabilidad, hace referencia a la capacidad de la atención para mantenerse enfocada a una actividad durante un periodo de tiempo. Por último, el fenómeno de la fiesta que sucede cuando se está concentrado en una conversación y es totalmente inconsciente de otras conversaciones, pero solo con la mención de nuestro nombre en una de esas conversaciones, activará nuestra consciencia. Una de las lesiones que caracteriza este subtema, tiene que ver con la depresión, ya que son un conjunto de signos y síntomas que se relacionan con la alteración de las emociones, el estado de ánimo. Subtema 3. Psicofisiología de la memoria. La memoria es el espacio donde se almacena, codifica, se consolida y hasta es el sitio donde se recupera la información que queremos, en algún momento, recordar. Por lo que a su vez, hay dos categorías. La memoria explícita o memoria declarativa, son las memorias que pueden recordarse de manera consciente y las podemos describir como ideas, hechos o acontecimientos. Esta categoría de memoria se subdivide en memoria de sucesos personales pasados o episódica y la memoria de conocimiento general o semántica. La memoria implícita o memoria no declarativa, son las formas no conscientes de memoria a largo plazo. Esta se da a través de cambios de conductas de los cuales no tengamos recuerdos conscientes. La memoria es la capacidad mental que posibilita a un sujeto registrar, conservar y evocar las experiencias, ideas, imágenes, acontecimientos, sentimientos, etc. El Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española la define así: facultad psíquica por medio de la cual se retiene y recuerda el pasado. De todas las definiciones, una de las más completas es la de Portellano, que establece que la memoria es una función neurocognitiva que permite registrar, codificar, consolidar, retener, almacenar, recuperar y evocar la información previamente almacenada. Procesos de la memoria. Los tres procesos básicos de la memoria que la convierten en un proceso multifaceta. Procesos de codificación de la memoria. Procesos de almacenamiento de la memoria. Procesos de recuperación de la memoria. Base anatomofuncional de la memoria. Existen evidencias científicas y clínicas que indican la existencia de distintas regiones que intervienen en la memoria y que cada una de esas regiones tiene una función específica en la misma. En el funcionamiento de la memoria intervienen las siguientes estructuras cerebrales: lóbulo temporal, hipocampo, amígdala y corteza entorrinal. Lóbulo frontal, área dorsolateral, ventromedia y orbitofrontal. Lóbulo parietal. Diencéfalo. Ganglios basales. Cerebelo. Subtema 4. Psicofisiología de la motivación. La motivación es un incentivo o impulso de las emociones. Esta motivación puede ser fisiológica o emocional. Considera que el estado de motivación básico del organismo está controlado por procesos reguladores homeostáticos, esenciales para la supervivencia, tales como la alimentación, respiración, sexo, autoprotección y regulación de la temperatura. Los estados motivacionales cumplen tres funciones. Guían la conducta hacia una meta específica. Tienen una función activadora. Tienen una función organizadora.
El psicólogo humanista Maslow planteó en su teoría acerca de las necesidades básicas que posee la persona poniendo en forma jerárquica sus motivos, desde lo más simple hasta lo más complejo. Según su teoría, se puede alcanzar los motivos o necesidades superiores si primero satisface sus necesidades básicas. Es decir, no se puede alcanzar la cima sin antes no hacer estado abajo. Abraham Maslow plantea al ser humano como un ser que puede ser capaz de autorregularse. El individuo puede alcanzar el desarrollo pleno tomando en cuenta los motivos intrínsecos del sujeto. Las necesidades del ser humano se encuentran divididas en dos grupos, las de suplencia de la deficiencia o necesidades de déficit, fisiología, seguridad y afiliación, y las necesidades de crecimiento, progreso o desarrollo, reconocimiento y autorrealización. Maslow menciona que una persona debe seguir una secuencia de cumplimiento de necesidades, por lo que es indispensable satisfacer las necesidades del primer nivel y posteriormente pasar al siguiente. Si en el futuro se presenta alguna necesidad de un nivel ya compensado, el sujeto tiende a satisfacerla inmediatamente. De esta manera nuestras necesidades motivan la conducta humana. La teoría planteada por Maslow motiva al sujeto para que sea o se vuelva más trascendental, pueda alcanzar cada peldaño en la vida y saque la mejor versión del ser humano, es decir, que aproveche cada potencial. El sujeto se vuelve más sabio y automáticamente sabe cómo actuar ante una gran variedad de situaciones. Para que alcance cada necesidad de la pirámide, la persona tiene como objetivo sentirse automotivada. Cuando una persona logra alcanzar satisfacer todas las necesidades básicas o necesidades déficit, aunque la gestión sea de forma relativa, siempre va a tener tendencia a buscar de forma constante llenar las necesidades superiores y tomando en cuenta la motivación que lo lleva al sujeto a hacerlo. La motivación puede ser positiva o negativa, pero todo lleva a alcanzar el objetivo planteado. Esta teoría humanista aporta a la teoría de la personalidad, debido a que dicha jerarquía se encuentra estructuralmente organizado por cierto grado de poder. Las necesidades de deficiencia se encuentran en la parte inferior de la pirámide de Maslow, mientras que las necesidades de desarrollo del individuo se encuentran en la parte superior de la misma. La pirámide de Abraham Maslow se encuentra distribuida por 5 niveles: fisiológica, seguridad, afiliación, reconocimiento y autorrealización. En las cuales las dos primeras, fisiológicas y seguridad, se consideran las necesidades básicas, mientras las tres siguientes, afiliación o sociales, necesidad del yo o reconocimiento y autorrealización, representan las necesidades secundarias. Necesidad fisiológica. En las necesidades fisiológicas se encuentra la respiración, alimentación, sexo, descanso, beber agua, mantener la temperatura corporal, mantener el pH, eliminar desechos, homeostasis, entre otras. Tienden a buscar la supervivencia del ser humano e influye la presión fisiológica en la que busca a la satisfacción de cada una de ellas. Se considera que es primaria o básica debido a que éstas incluyen desde que naces. Necesidad de seguridad. Entre las necesidades de seguridad se encuentran seguridad física, de empleo, de recursos, moral, familiar, la salud física, la necesidad de propiedad privada, entre otros. La necesidad de seguridad o protección, estas se mantienen si las necesidades fisiológicas se mantienen compensada. Por tal motivo esta necesidad lleva al sujeto a protegerse de todo peligro, sea real o imaginario, corporal o emocional. Los comportamientos característicos es que el individuo va a tener tendencia a huir del peligro, la búsqueda de la estabilidad emocional y económica, y a igual que la necesidad fisiológica el sujeto va a buscar a sobrevivir. El sujeto siempre va a tener el deseo o la búsqueda de sobrevivir, el deseo o la necesidad de autoprotegerse o que lo protejan. Necesidad de afiliación. Entre las necesidades de afiliación están amistad, afecto, intimidad sexual, entre otros. Esta se encuentra relacionada con el sistema afectivo del ser humano, en las cuales se encuentran la aceptación, participación y la aceptación. Se satisface mediante actividades que realiza el sujeto, como en el deporte, la cultura y la recreación que practica. El sujeto presenta tendencia a relacionarse, pertenecer a la sociedad, a su entorno, a la comunidad, en la familia, con amigos, en sistema afectivo e incluso con el amor. Necesidad de estima o reconocimiento. En esta necesidad se encurta el autorreconocimiento, autoevaluación,
autoaprecio, confianza, respeto, éxito, prestigio, reputación, valor, poder. Abraham Maslow hace referencia que en las necesidades de estima que posee el sujeto existe el estima o reconocimiento alto o estima o estima o reconocimiento alto. En el reconocimiento alto que se encuentran inmersa la búsqueda del respeto, además contiene sentimientos personales como la autoconfianza, alcance de metas, la búsqueda de la libertad, la emancipación, desarrollo de competencias, entre otros. En cuanto a la estima o reconocimiento bajo concierne en la búsqueda del respeto en los demás, incluye sentimiento confianza, alcance de metas, la búsqueda de la libertad, la emancipación, desarrollo de competencias, gloria, fama y entre otros, todos estos referentes a los demás. La estima alta como la estima baja son parecidas solo que una es personal y es social, es decir, busca aquellas necesidades posean las demás personas que se encuentran en su entorno. La desventaja que posee la autoestima baja es que presenta en el sujeto una autoestima e inferioridad debido a que todas las cualidades de quizá posea siempre las va a encontrar en otros y no en sí mismo. Autorrealización o autoactualización. Esta necesidad se encuentra en la cúspide de pirámide de Maslow, en la que se infiere que es la culminación o la autorrealización del sujeto, en donde pudo satisfacer todas las necesidades presentes en el transcurso de su vida. Existen varias denominaciones o términos o títulos que le asignó Maslow a esta última jerarquía de necesidades. Entre ellas se encuentran, motivación de crecimiento, necesidad de ser y autorrealización. Cuando la persona llega a la cúspide de la cima, se siente realizado, siente que todo lo que hizo valió la pena, el esfuerzo entregado tuvo sentido, pudo cumplir todo lo que se planteó. Gracias por llegar hasta aquí. Ayúdanos a crecer interactuando con nuestro contenido, me gusta, comentarios, compartir. Hasta el próximo vídeo.